Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Bendiciones, gracias al Señor por darnos un día más, por dejarnos leer su palabra, tener la oportunidad de estudiarla y meditarla. Yo soy muy bendecido por haber sido invitado a este grupo y yo pido a Dios que todo lo que hemos venido estudiando y meditando sea de bendición para ustedes, y las animo a que sigan leyendo todo el libro de los Salmos, toda la Biblia. De verdad es que es un tesoro muy grande que Dios nos ha dado y lo tenemos tan cerca, tan a la mano, que ahora está por medio de la tableta, el celular, podemos descargar la Biblia. Creo que no hay pretexto para tomar ese tiempo. Hoy vamos a estar por el Salmo 137 y este es un cántico y ahorita vamos a ver de qué trata, pero es un salmo anónimo que expresa la tristeza y lamento del pueblo judío, del pueblo de Israel, que fueron esclavos y exiliados tras la conquista de Jerusalén, más o menos en el año 607 a.C. Tal vez, no sé, has escuchado este himno, pero tal vez lo has escuchado en inglés, de Rivers of Babylon. No sé si lo pronuncié bien, no soy muy bueno con el inglés, pero fue popularizado en 1978, en la música de los 70. Y si puedes escucharlo, yo te animo a hacerlo. Lo cantan muy bonito. No tiene completamente todo el salmo, pero tiene algunos fragmentos. Y solamente te lo quería comentar por si quieres buscarlo. Es de Los ríos de Babilonia. Puedes buscarlo en YouTube, en inglés, de Rivers of Babylon. Y vamos a empezar leyendo los primeros versículos del 1 al 4. Vamos a ver cómo es que el salmista muestra este dolor en su corazón. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantaos algunos de los himnos de Sión. Wow. De verdad que nos muestra el salmista ese dolor que tenía el pueblo de Dios, porque expresa a su pueblo una angustia muy fuerte, y cómo había lágrimas en ellos. Dice: en las orillas de Babilonia, y posiblemente fue en el río Éufrates y Tigris. Tú lo puedes buscar en YouTube, en Google. Y los judíos tenían esta costumbre de ir a las orillas de los ríos para celebrar sus reuniones a Dios. Pero aquí no se estaban reuniendo para adorar a Dios, o no estaban reuniendo alegremente. Dice que ellos estaban sentados y lloraban y se acordaban de Sión, de su nación. Estaban muy lejos de su nación. Algo muy triste. Tal vez algunas de las hermanas aquí han estado lejos, o alguna de las amigas que nos acompañan han estado lejos de su nación. Hay personas que se han ido a Estados Unidos a trabajar, no lo sé, mi papá lo hizo, y cuando platiqué con él, aunque él no estuvo en cautiverio como el pueblo de Israel, pero extrañaba a su nación, se sentía incómodo con muchas cosas en el extranjero. Imagínate aquí ellos que eran esclavos y estaban lejos de su nación, sentían que Dios estaba lejos de ellos. Y bueno, ellos se lo habían ganado, porque Dios siempre les dijo que se mantuvieran en santidad, que no pecaran,
que no se metieran con las mujeres de otros pueblos, que no adoraran otros dioses. Pero la nación de Israel hacía siempre todo lo contrario. Y vemos la misericordia de Dios, pero aquí vemos este cántico donde ellos muestran su dolor porque eran esclavos, porque habían sido separados de sus naciones. Y algo importante que dice aquí es que sobre los sauces, sobre algunos árboles, en medio colgaron sus arpas, porque muchos de los que iban ahí eran salmistas y tocaban instrumento. Pero los colgaron ahí. ¿Por qué? Porque no podían adorar a Dios con esa libertad. Y los que allí nos habían llevado cautivos, oh, los, los de Babilonia, les pedían que cantaran, les pedían que los alegraran con sus cantos. Pero ahorita vamos a ver que ellos no lo podían hacer. Ellos decidieron colgar su arpa por esa tristeza, porque se sentían humillados cuando estos se burlaban que les dijeran, ahora canten. Y de verdad es que es algo triste. Si lo leemos, es triste ver que el pueblo de Dios, por su pecado, por sus fallas, tuvieron que padecer esto. Y esto nos tiene que recordar a nosotros que nosotros debemos estar buscando la santidad de Dios todos los días, porque Dios dice que al que ama disciplina, a su hijo disciplina, y a su pueblo lo hizo por amor. Nosotros al leer estos ejemplos debemos decir, yo no quiero estar en esta posición. Tenemos ahora la palabra de Dios para ver este ejemplo y ver cómo estaban sufriendo, y nosotros no podamos entrar en este cautiverio del pecado. Pero también quiero hacer como un paréntesis. Ellos dicen que colgaron sus instrumentos y ellos lo hicieron con una razón, para no ser como un show, como un bufón de ellos para agradar a estas personas malvadas. Ellos por eso escondieron su música, sus arpas, colgaron sus arpas ahí y tenían un propósito. Yo pienso estuvo bien que no hayan cantado para que ellos agradaran a estos pecadores, a estos impíos. Pero también pienso cuando ellos dicen que colgaron las arpas, yo pienso que muchas veces cuando nosotros estamos en una situación difícil, con la angustia, y lo decimos a veces, ¿verdad? Es o tirar la toalla o colgar los guantes. Pues pensamos en ya no seguir en el ministerio, queremos alejarnos de Dios. Somos renuentes muchas veces del Señor cuando estamos en una situación difícil, que a veces somos nosotros los que los provocamos. A veces decimos, no es que el Señor quería que pasáramos por esto, no. Es como su pueblo. Su pueblo provocó que Dios tuviera ira sobre ellos y enojo. Y a veces somos así nosotros. Y luego queremos tirar la toalla. Pero yo te animo, no sé en qué situación estés, que no tires la toalla. Que te reanimes en el Señor. Que vayas a su palabra. Que vayas a la oración. Que puedas tú tener un tiempo de intimidad con Dios. Si has fallado, para pedir perdón. Tal vez, como te digo, tienes un ministerio y quieres dejarlo. No lo hagas. No sería bueno. El enemigo busca esto. Tal vez quieres dejar tu matrimonio. Tal vez quieres dejar a tu esposo, a tus hijos, no lo sé. Tal vez quieres dejar la escuela. Tal vez quieres dejar la casa. Quieres dejar a tus padres. Yo no lo sé. Cuál sea la situación que posiblemente tú estás pasando. Pero lo que yo sí te animo es que sigas adelante. Ellos colgaron las arpas por una razón y está bien, para esconderlo de estas personas que querían burlarse de ellos. Pero yo hice esta analogía que posiblemente estés en una situación y quieras tú dejar tu ministerio, y tal vez eres un músico y estás en el grupo
de alabanza y tienes una situación difícil y quieres dejarlo, bueno, yo te animo a que no lo hagas. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Esto es hermoso para nosotros, que en las tribulaciones produce paciencia, y en la prueba esperanza. La esperanza no vergüenza, dice. Y ¿sabes qué? Si tú eres creyente, el Espíritu de Dios está derramado en nuestros corazones. Dios castigó a su pueblo por desobediente, por pecador, y lo puede hacer también con nosotros. No lo dudes, y no estés buscando esto. Por eso debemos arrepentirnos, ir a los pies de Cristo, pedir perdón y seguir caminando. Sus opresores de Israel se querían burlar y les pedían que cantaran estas canciones, estos cánticos, estos himnos de Sión, y ellos no lo decidieron. Mira, vamos a leer del 4 en adelante. Cantadnos algunos de los himnos de Sión. Y ellos dijeron: ¿cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no ensalzare a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Acuérdate, oh Jehová, de los hijos de Edom en el día de Jerusalén, quienes decían: arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia, destruida. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Bienaventurado el que tomare y estrellara a tus niños contra las piedras. Sus opresores pedían cánticos, pero ellos no podían hacerlo. ¿Cómo vamos a cantar a estas personas? ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Porque ellos se quieren burlar. Es prácticamente lo que nos está mostrando. Pero también el salmista muestra que él no olvidaría a su santa nación. Dice: si olvidara de su pueblo, es como él tendría que olvidar cómo tocar. Y su lengua, ¿no? Perder la capacidad de cantar. Y todo esto le sucede, o dice que le suceda, si él olvida a su nación, si él olvida a Dios. Pero también dice que tiene una alegría. Y esto es algo que nosotros, aún en la angustia, en el dolor, nosotros debemos de tener un cántico para el Señor. Y yo entiendo la parte de ellos, que ellos estaban en una tierra extraña, que habían sido llevados como esclavos en cautiverio y que se estaban burlando, y que por eso el salmista dice que no podían cantar. Dice: Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y nosotros, nuestra alegría es Dios. Nuestra alegría es que Cristo Jesús ha llegado a nuestras vidas. En Hechos, cuando Pablo también fue prisionero, cuando los apóstoles fueron, cuando Pedro fue prisionero, no Pablo. Bueno, también el apóstol Pablo, pero se menciona, creo que era Pedro y Silas. Y ellos empezaron a cantar himnos en medio de esta angustia, de medio de este dolor. Bueno, yo pienso que nosotros podemos hacerlo cuando estamos en una situación difícil. Alabar a nuestro Señor, darle las gracias. Tal vez, y yo entiendo, ellos lo hicieron por respeto a Dios, porque estaban en una nación y estaban todos desanimados. Pero yo creo que también podemos hacerlo en un momento de estos, como lo hizo Pedro y Silas, alabando a Dios, y todos los demás lo escuchaban. No sé, considéralo. Yo creo esto. Pero también en el verso 7 dice: acuérdate, Jehová, de los hijos de Edom. Y el salmista recuerda que los edomitas se unieron con el ejército de Nabucodonosor. Y estos fueron los principales que traicionaron a
sus hermanos los judíos para ser entregados al pueblo de Babilonia. Y por eso lo está diciendo el salmista: acuérdate de ellos, tú toma justicia. Y esto es lo que nosotros debemos estar esperando, que Dios haga juicio sobre las personas que nos hagan mal, no nosotros. Nosotros no debemos regresar mal por mal. Si alguien nos hace mal, nosotros debemos regresar bien, debemos estar orando por ellos. Pero el salmista dice: acuérdate de estas personas, estos que también eran del pueblo y que por su culpa fueron partícipes para que fuéramos entregados. El salmista se los recuerda a Dios. Y luego en los últimos versos, el salmista muestra que quiere justicia contra el pueblo de Babilonia, pues describe cómo sufrieron los niños, cómo fueron aventados a las piedras. Y esto es terrible. Por eso es que ellos estaban tan angustiados por todo lo que vivieron. Fueron presos, pero también vieron cómo murieron estos niños, cómo fueron aventados, como dice aquí. Y el salmista clama a Dios esto, que esto mismo haga con este pueblo. Sentían un dolor tan enorme en su corazón. Pero nosotros debemos esperar que Dios tome juicio sobre cada persona que nos haga mal, que nos haga daño. Debemos perdonar y dejar que Dios haga su juicio. Es un triste cántico que nos hace reflexionar y debemos examinar cómo un pecado puede llevar a la corrección del Señor a toda una nación. Tal vez nuestro México está así y debemos orar, debemos examinar cómo está actuando nuestro país. Como cristianos debemos levantarnos para orar, para que más personas conozcan la palabra de Dios y vayan a sus pies. Considera todo lo que hemos visto, vuelve a leer este himno. Es muy triste, pero nos recuerda que nosotros debemos siempre estar buscando agradar a Dios en santidad. Dios les bendiga.